Hola, buenos días. Mi nombre es Erika Vela Pérez Curiel. Estoy realizando la licenciatura en Derecho en la Universidad CNSI. A continuación voy a hacer mi proyecto integrador de la materia Diálogo, Derecho Civil y Contratos. Voy a leer un poco, espero darme a entender. Siguiera pregunta, ¿cuáles son los tipos de contrato de compraventa? Descríbelos. El contrato de compraventa existe cuando una de las partes se compromete a transferir la propiedad de un bien, servicio o derecho, mientras que la otra parte implicada en el trato se obliga a pagar por ellos una cantidad determinada de dinero. Esto quiere decir que se pacta entre dos partes de la venta de algún bien mueble o inmueble, siempre y cuando sea lícito y sea de propiedad. Además, debe existir un consentimiento de ambas partes, es decir, tanto del dueño para la transferencia del bien como el comprador para adquirirlo. La compraventa puede ser de dos tipos: tácita, que es cuando queda de manifiesto mediante hechos o actos que permiten la presunción de su existencia, y express, que es cuando se manifiesta de forma verbal o escrita de manera que no queda duda de su existencia, por ejemplo mediante la firma de contrato. Explica un ejemplo con situaciones y más acerca del contrato de compraventa. Es muy sencillo en realidad. Supongamos que yo tengo una casa la cual está en condiciones de ser vendida. La adquirí por medio lícito y además de todo los papeles de la misma están a mi nombre. La pongo en venta y encuentro a alguien que quiere comprarla. Pactamos el precio, ya sea que yo la ponga o mediante el perito que evalúe la vivienda, y al final llegamos a un acuerdo entre el comprador y yo como vendedor para se transfieran los derechos del bien. ¿Cuáles son las características del contrato mutuo? Se señala fundamentación jurídica. El Código Civil Federal establece en su artículo 2384 que el contrato mutuo se da cuando una persona llamada mutuamente transfiere dinero u objetos a otra persona que se denomina mutuario, quien lo recibe y se obliga a devolver una cantidad equivalente en especie y calidad adquirida en un principio. Con ello se puede asumir con el objeto de este tipo de contratos. Implica dinero o cosas materiales. Sus características son en su contrato en el que se transfiere la propiedad de un objeto hacia otra parte implicada. El contrato es bilateral, ya que ambas partes tienen derechos y obligaciones que deben cumplir. Es gratuito cuando se recibe el objeto de primera instancia, no es obligado y brinda una contraprestación, mientras que será oneroso cuando se fija un interés que la persona a quien se lo entregó tu objeto o cantidad monetaria deba pagar a cambio. Refiere dos obligaciones de las partes y el modo de determinación en el contrato de mutuo. Creo que la obligación principal entre las partes es entregar el dinero o objeto a favor del mutuario, y la otra es devolver la cantidad de dinero o el objeto de la misma cantidad y calidad otorgada en el contrato. Eso aplicaría una obligación para cada una de las partes, es decir, en otras palabras, que la principal obligación de uno es pagar la cantidad pactada y del otro entregar el objeto del cual sea pagando. A eso se refiere cada una de las obligaciones. En modo de determinación puede ser debido a dos causas: el vencimiento anticipado del plazo, que aplica en el mutuario no cumple con la devolución de la cosa en la fecha establecida, sin que sea obstáculo del hecho de que aún no haya concluido la vigencia del contrato, pues el acreedor puede darlo por vencido antes si se conjura esa causa. El desistimiento unilateral del contrato por parte del mutuario es cuando el deudor toma la decisión de terminar con el trato después de haber liquidado la deuda. Explica un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de arrendamiento en que incluya dos derechos y dos obligaciones de las partes. El contrato de arrendamiento se crea cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, de manera que una de ellas concede el uso temporal de alguna cosa y la otra entrega a cambio una cantidad monetaria. El arrendamiento tiene un plazo límite, ya que no puede exceder más de 10 años cuando se trae fincas destinadas a la habitación y de 20 años cuando se utilicen para el comercio o la industria. Dos obligaciones principales del arrendador son: entregar la cosa arrendada a favor del arrendatario, entregar la cosa en tiempo convenido, y no se hubiere convenido el plazo de entrega, deberá ser entregada en cuando el arrendatario lo requiera. Dos obligaciones del arrendatario son: pagar en tiempo y forma la renta convenida en el contrato de arrendamiento, responder por los daños ocasionados al objeto que se le fue entregado y le fueron provocados por su culpa o de las personas que en conjunto con él la utilicen. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un departamento y quiero rentarlo
Pues hacer un contrato de arrendamiento y convenir la cantidad para ello. Una vez que consigo el arrendatario, tenemos que pactar una fecha para que sea ocupado el inmueble por la cantidad de dinero mensual que ya se acordó. Previamente los días fueron fijados. Una vez que ese contrato se cumpla, el inmueble se revisa, el arrendatario debe entregarlo de tal que fue entregado por mí, es decir, hacer las reparaciones necesarias en caso de que algo se haya dañado por su culpa o alguno de los ocupantes, ya que eso no implica daños por su común, sino alguna imprudencia, por lo que es mi derecho como arrendador exigir que sea reparado el daño. Bueno, eso es todo, gracias.